Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo financiero de Camanchaca S.A., una de las grandes empresas pesqueras y acuícolas de Chile. Tenemos aquí sus estados financieros consolidados, fresquitos al 30 de junio de 2025, y vienen con la revisión del auditor. Vamos a ver qué nos dicen estos números de la primera mitad del año. Y una aclaración rápida antes de empezar. Verán que usamos la sigla MUSS. Simplemente significa miles de dólares estadounidenses. Es la moneda en que reporta Camanchaca. Exacto. La idea es, ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Entender de verdad cómo le fue a Camanchaca. Vamos a ver su desempeño, cómo está su salud financiera y qué factores están realmente moviendo los resultados. Y es importante lo que mencionabas del auditor. Dieron una opinión limpia, sin salvedades. Dicen que las cifras reflejan razonablemente la situación según las normas NIF. Eso nos da, digamos, una base firme para analizar. Perfecto. Entonces, para quienes quizás no la siguen tan de cerca, recordemos rápido qué hace Camanchaca. Es una empresa con historia, ¿verdad? Fuerte en salmones, mejillones. Sí. Y también en pesca industrial. Jurel, sardina, langostinos. Tienen operaciones bien importantes en Chile, claro, pero venden por todo el mundo. Correcto. Con plantas desde el norte hasta el sur, centros de cultivo, una flota pesquera. Así es, plantas desde Iquique hasta Chonchi, los centros de cultivo de salmones en la 10ª y 11ª región y la flota. Venden mucho a Estados Unidos, a Asia también y, Latinoamérica y Europa no se quedan atrás. Es un jugador, digamos, bastante diversificado. Y se nota que no han estado quietos, ¿eh? Los informes hablan de varios movimientos corporativos últimamente. ¿Qué es lo clave que deberíamos tener en mente al mirar estos números? Sí, ha habido movidas importantes en la estructura. Quizás lo más relevante es que terminaron de comprar el 100% de su filial Camanchaca Pesca Sur. Se quedaron con ese 30% que les faltaba, así que ahora controlan toda esa operación pesquera del sur. Entiendo. O sea, una apuesta por consolidar esa área. Exacto. Y casi enseguida, ¿qué hicieron? La reorganizaron. Separaron por un lado el negocio de crustáceos, le pusieron Crustáceos Sur S.A., una nueva sociedad. Ok. Y la otra parte, la de pesca pelágica, jurel, sardina, esa la fusionaron directamente con la matriz, con Camanchaca S.A. Mira. Buscando simplificar, me imagino. O quizás sinergias. Seguramente. Y hubo un par de cosas más. Sacaron las acciones de Salmones Camanchaca de la Bolsa de Oslo a fines del 2024. Sigan en Santiago, eso sí. Cierto. Y lo otro es que decidieron cerrar la división de cultivo de abalones. Esto fue a principios de 2025. Parece que los resultados no daban y, optaron por cortar por lo sano. Ya pararon el cultivo, solo les queda vender lo que tenían. Entendido. Entonces, una compañía que se está ajustando, consolidando lo clave y saliendo de negocios que no rinden. Vale. Ahora sí, veamos cómo se refleja esto en los resultados. Los ingresos totales, primeros 6 meses de 2025, 425 millones de dólares. Una baja respecto a los casi 450 millones del mismo periodo en 2024. ¿De dónde vino esa caída principalmente? Pues, la clave está en mirar los segmentos. La caída general se explica casi toda por el negocio del salmón. Es el más grande, claro. Sus ingresos bajaron de unos 252 millones a 221 millones. Es una caída importante. Sí. ¿Y los otros? Ahí está lo interesante. El segmento de pesca se mantuvo súper estable, casi clavado al año anterior, en torno a los 180 millones. Y el de cultivos, que ahora son básicamente mejillones tras el cierre de los abalones, ese creció, y bastante. Pasó de 17 a casi 24 millones. ¡Qué curioso! El motor principal, el salmón, baja, pero las otras áreas aguantan o incluso mejoran. Ahora, menos ingresos no siempre significan menos ganancias, ¿no? Si controlan costos, ¿cómo anduvo la rentabilidad? Aquí es donde la cosa se pone más compleja y revela algo importante del negocio. Si miras el margen bruto antes de ese ajuste contable tan particular. ¿El famoso ajuste por valor justo de los activos biológicos? Ese mismo. Antes de ese ajuste, la rentabilidad operativa de hecho mejoró. Pasó de 87 millones y medio a más de 92 millones de dólares. ¡Anda! O sea, mejor gestión operativa, mejores precios relativos. Algo así.
Sugiere que en el día a día, en la producción y venta, fueron más eficientes o lograron una mejor mezcla. Pero, Pero ahí entra el famoso ajuste, que suena a que puede mover mucho la aguja. mueve muchísimo. Es un tema contable clave, sobre todo para el salmón. Las normas te obligan a valorar los peces en el mar a un valor justo estimado. No es lo que te costó criarlos, sino una estimación de su valor de mercado futuro, usando precios proyectados, biomasa estimada, cosas que, bueno, son estimaciones. Y me imagino que esas estimaciones pueden cambiar bastante de un periodo a otro. Totalmente. Y eso pasó. En este primer semestre de 2025, ese ajuste tuvo un impacto negativo de casi $1 millón. Pero fíjate, en el mismo periodo de 2024 había sido positivo en más de 10 millones. Es un swing de más de $11 millones. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Y viene de una estimación contable, no de vender más o menos pescado ese día. Exacto. Viene de cambios en las expectativas de precios futuros o costos o biomasa, no necesariamente de la operación pura y dura. Entendido. Entonces, con ingresos más bajos, mejor margen operativo base. Pero este ajuste negativo tan fuerte, ¿cómo quedó la última línea? La ganancia neta. Pues, aunque suene raro, la ganancia neta del semestre fue un poquito superior a la de 2024. Terminaron con $33.3 millones, frente a $32.8 millones el año pasado. ¿En serio? ¿A pesar de la caída en ventas y el golpe del ajuste? Sí, lo que ayudó fue que pagaron menos impuestos a las ganancias este año. Eso compensó parte del impacto negativo. Ok, o sea que al final del semestre, la foto es de una ganancia ligeramente mayor. Pero, ¿fue una mejora pareja durante los 6 meses? No, no exactamente. Si miras solo el segundo trimestre, de abril a junio, ahí sí la ganancia fue menor que en 2024. Unos 19,6 millones contra casi 24 millones el año anterior. Así que la leve mejora del semestre completo se debió más bien a un primer trimestre comparativamente más fuerte. Para los accionistas, bueno, la ganancia por acción del semestre subió un poquito, a $0,0073 desde 0,068. Clarísimo, un panorama de resultados con varias caras y esa volatilidad contable jugando un papel protagónico. Bien, cambiemos ahora a la solidez financiera. Miremos el balance, la foto de activos y deudas al 30 de junio. ¿Cómo se ve? La foto general, diría, muestra cierta fortaleza. Los activos totales subieron un poquito desde diciembre de 2024, llegaron casi a $870 millones. Y mientras tanto los pasivos totales bajaron. Se ubicaron en 432 millones. Lo que significa que el patrimonio neto, la diferencia, aumentó. Exacto. El patrimonio subió a 437 millones. ¿Y qué explica esos movimientos? ¿Qué activos crecieron o qué deudas bajaron puntualmente? En los activos, lo que más subió fueron los activos biológicos, los peces, los mejillones en cultivo, que llegaron a 176 millones. Y también los inventarios, o sea, el producto terminado o en proceso, que subieron a 145 millones. Es normal, refleja el ciclo productivo. Propiedades, planta y equipo, lo que son barcos, plantas, eso bajó un poquito. Y del lado de los pasivos, ¿por qué bajaron? La reducción vino principalmente por menores deudas financieras de largo plazo. Seguramente pagaron cuotas o parte de algún crédito. Las deudas principales siguen siendo los créditos con bancos y, claro, la obligación que todavía tienen por la compra de Pescasur, que se paga en cuotas. Y si bajaron las deudas, eso sugiere que usaron efectivo. ¿Cómo anduvo la caja de la empresa? Porque vi que el flujo de la operación fue bueno, pero el saldo final de efectivo en la cuenta bajó bastante en el semestre. Exacto. Esa es la dinámica clave, Kiri. La operación del negocio, el día a día, generó bastante efectivo. 49 millones y medio de dólares. Incluso más que los 38 millones del año pasado. Eso es bueno. Muestra que el negocio central sigue generando liquidez. Muy positivo. ¿Y las inversiones? ¿Se llevaron mucho efectivo? Menos que el año pasado. El flujo de inversión fue negativo en casi 40 millones, pero en 2024 había sido negativo en casi 59 millones. La diferencia principal es que este semestre pagaron menos por la compra de Pescasur. Fue una cuota no más, según el acuerdo.
Entonces, a ver si entiendo. La operación generó más caja. La inversión necesitó menos caja. Pero el saldo final bajó. La plata se tiene que haber ido por el lado de la financiación, ¿no? Pago de deudas, dividendos. Precisamente, ahí estuvo la gran salida de caja. El flujo de financiación fue negativo en casi 27 millones de dólares y el año pasado había sido positivo en 27 millones. Un cambio enorme. ¿Y por qué tan negativo? Principalmente por dos cosas. Pagaron bastante más deuda bancaria de la que tomaron nueva. Unos 33 millones que salieron contra 18 millones que entraron. Y además pagaron dividendos a los accionistas, unos 11 millones de dólares. Claro, entonces entre pagar deuda y repartir dividendos. Exacto. Esa combinación de salidas superó la caja que generó la operación y los nuevos préstamos. Por eso el saldo de efectivo bajó de unos 56 millones a 40 millones en 6 meses. Entendido. Usaron la fuerza de la operación para achicar deuda y pagarle a los dueños, pero eso redujo el colchón de efectivo disponible. Lógico. Volvamos un segundo a esos activos biológicos. Ya dijimos que su valoración afecta mucho los resultados y que pesan bastante en el balance, casi el 20% del total. ¿Puedes explicar un poquito más por qué son tan especiales, tan volátiles? Claro. Como te decía, la norma contable, la NIC 41, te obliga a valorar los salmones que están en el mar a valor justo. Y ahí está el meollo del asunto. Ese valor justo se basa en un montón de estimaciones. Tienes que estimar cuántos peces hay, cuánto pesan, cuánto van a crecer, cuánto te va a costar alimentarlos hasta que los coseches, y lo más incierto de todo, ¿a qué precio los vas a poder vender en el futuro? Es como intentar adivinar el precio de la cosecha meses antes de cosecharla. Exactamente. Y como esas estimaciones, sobre todo la del precio futuro, cambian mucho según cómo vean el mercado, bueno, eso mete una volatilidad tremenda en los resultados que se publican. Una volatilidad que no siempre refleja si la empresa está operando mejor o peor en el día a día. De hecho, el propio informe lo dice. Si el precio estimado del salmón sube o baja solo 10 centavos de dólar por kilo, ¡pum! El resultado antes de impuestos se mueve en casi $1,5 millones de dólares. Es súper sensible. Impresionante. Y ojo, esto es principalmente para el salmón. Los mejillones y los abalones que están liquidando, esos se valoran al costo, que es mucho más estable, más predecible. Queda clarísimo el impacto de esa partida. Hay otro activo que me llamó la atención, los intangibles. Ahí tienen las licencias de pesca y las concesiones para acuacultura, valoradas en unos 48 millones de dólares. ¿Qué tienen de particular estas? Su característica principal, y es importante, es que se consideran de vida útil indefinida. Indefinida, o sea que duran para siempre. Bueno, no exactamente para siempre, pero la empresa espera poder usarlas por un futuro muy, muy largo. Las licencias de pesca, por ley, se renuevan cada 20 años y las concesiones acuícolas no tienen una fecha de término fija. Por eso, contablemente, no se gastan año a año como harías con un edificio o una máquina. No se amortizan. Pero si no se amortizan, ¿cómo te aseguras de que esos 48 millones sigan valiendo eso? Podrían perder valor si cambian las leyes de pesca o si hay un problema ambiental grave. Muy buena pregunta. En lugar de amortizarlas, lo que se hace una prueba anual de deterioro. Todos los años tienen que chequear si el valor que tienen en libros sigue justificado. Básicamente comparan ese valor contable con una estimación de cuánta caja esperan generar en el futuro gracias a esos permisos, traída a valor de hoy. Si el valor en libros es más alto que lo que esperan recuperar, ahí sí tienen que reconocer una pérdida. Ah, ok. ¿Y detectaron algún problema este año? Según el informe, no. Dicen que a junio de 2025 no habían detectado deterioro en ninguna de sus áreas de negocio que usan estos permisos, ni en salmones, ni en pesca norte o sur, ni en cultivos. Bien, parece un control razonable entonces. Y ya para ir terminando con el análisis de las notas, todo informe financiero habla de riesgos. ¿Cuáles son los principales que identifica Camanchaca? Mencionan 3 categorías principales de riesgo financiero. Primero, el riesgo de crédito. O sea, el riesgo de que los clientes no les paguen. El clásico. ¿Cómo lo manejan? Dicen que con seguros de crédito y analizando bien a quién le venden. Y bueno, a la fecha del informe no reportaban problemas importantes de mora. Lógico.
El segundo. Riesgo de liquidez. El miedo a quedarse sin efectivo para pagar las cuentas cuando llegan. Lo manejan, dicen, manteniendo caja y teniendo líneas de crédito disponibles con los bancos por si acaso. En las notas detallan cuándo vencen sus deudas. Entendido. Y el tercero, imagino que es el riesgo de mercado, ¿no? Precios, tasas de interés, tipo de cambio. Esas cosas. Correcto. El riesgo de mercado. Este agrupa varias cosas. Para Camanchaca, que vende mucho en dólares, pero tiene costos importantes en pesos chilenos, el tipo de cambio es clave. Tienen más deudas que activos en pesos chilenos. Así que, curiosamente, si el peso chileno se devalúa, o sea, el dólar sube, a ellos les genera una ganancia contable. El informe hasta calcula cuánto ganarían o perderían si el tipo de cambio se mueve. Interesante. ¿Y las tasas de interés? Con la deuda que tienen, debe ser un factor. Sí, también lo es. Su deuda bancaria principal es a tasa variable. Está ligada a la tasa internacional SOFR más un margen que les cobran. Así que si las tasas globales suben, sus gastos financieros suben. Estiman que si las tasas suben o bajan un 1% anual, su resultado antes de impuestos se movería en unos $2 millones. No es poco. Para nada. Y sobre esa deuda con los bancos, mencionan que tienen compromisos específicos, los famosos covenants. ¿Están cumpliendo con eso? Sí, esos créditos grandes siempre vienen con condiciones, como mantener ciertos niveles de deuda sobre patrimonio o cosas así. Son como reglas de salud financiera que les pone el banco. Camanchaca afirma en su informe que al 30 de junio de 2025 estaban cumpliendo con todos esos requisitos, lo cual es una buena señal. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Si tuvieras que hacer un resumen rápido de la situación de Camanchaca en esta primera mitad de 2025, ¿cómo la describirías? Pues mira, yo diría que es una imagen con contrastes, o como decías antes, con claroscuros. Por un lado ves una caída en los ingresos que viene sobre todo del negocio clave, el salmón. Pero por otro lado ves una mejora en la eficiencia operativa de fondo, en ese margen bruto antes de los ajustes raros. Ajá. Y luego, claro, está el tema de la valoración de los activos biológicos, que este semestre jugó en contra y le pegó a la ganancia antes de impuestos, aunque al final la última línea se salvó un poquito por menores impuestos. Es complejo. ¿Y en cuanto a la estructura financiera, el balance? Ahí la foto parece más sólida. Los activos crecieron un poco, las deudas totales bajaron y eso fortaleció el patrimonio. Pero como vimos, esa reducción de deuda más el pago de dividendos se comió bastante efectivo. Dejaron un colchón de liquidez más chico que a principios de año. Y todo esto mientras la empresa sigue, digamos, digiriendo los cambios estructurales recientes. La integración de Pescasur, el cierre de Avalones, están en plena transición y adaptación, diría yo. Una foto bastante completa, ¿sí? Exacto. Y quizá, como reflexión final, pensando en todo lo que hablamos, la volatilidad de valorar peces en el agua, que cada negocio depende mucho de mercados distintos. Sí, salmón a Estados Unidos, pesca a África, mejillones a Europa. Exacto. Y súmale los riesgos propios del sector, el clima, las regulaciones, que siempre están ahí. ¿Qué pregunta te deja todo eso para el futuro? Me deja pensando en cómo los distintos negocios de Camanchaca, salmones, pesca, mejillones, podrían verse afectados de manera diferente por distintos tipos de shocks externos. Por ejemplo, imagínate un evento climático fuerte, una floración de algas. Eso le pegaría durísimo a los salmones, pero quizá no tanto a la pesca de jurel en alta mar. Claro, o un cambio en las cuotas de pesca. Exacto. Eso afectaría directo al segmento pesca. O una recesión fuerte en Estados Unidos le dolería más al salmón, mientras que problemas en Europa afectarían más a los mejillones. Creo que analizar esa resiliencia, esa capacidad de aguante diferenciada de cada pata del negocio frente a distintos problemas, va a ser clave para entender la fortaleza de Camanchaca como grupo a largo plazo. Una excelente perspectiva para seguir observando, sin duda. Con esta reflexión, entonces, concluimos nuestro análisis de los estados financieros de Camanchaca al segundo trimestre de 2025.